Bueno, muchachos, muy buenos días. De aquí siempre un enorme saludo para ustedes y siempre esperando que todo vaya bien en casa, ¿no? Siempre con optimismo y esperando que salgamos bien de esto, ¿no? Muchachos, empezamos con la clase de hoy. El día de hoy nos toca la prehistoria y es lo que a continuación voy a desarrollar. Bueno, empezamos la prehistoria. Miren, muchachos, la prehistoria es una palabra que básicamente tiene que ver con la evolución cultural del hombre. Hay una evolución biológica del hombre, pero también hay una evolución cultural del hombre, ¿no? Bueno, la prehistoria es un periodo comprendido entre el advenimiento o surgimiento del Homo habilis, que es el primero que fabrica herramientas, hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿no? Durante mucho tiempo se decía de forma tradicional que la prehistoria es todo lo que está antes de la invención de la escritura, ¿no? Por supuesto, es una definición caduca, tradicional, que por supuesto ya no se utiliza mucho, ¿no? Entonces, la prehistoria, lo aclaro, estudia todo el periodo comprendido entre el surgimiento del Homo habilis, que sería el primer humano, por así decir, el primero que fabrica herramientas, hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿no? Bueno, continuamos aquí. Ya aclaramos esto. Una cosa también importante que debemos recordar es que el Homo habilis estuvo más o menos en la Tierra, confirmada su existencia y evolución, hace 2,5 millones de años. Entonces la prehistoria empezaría más o menos hace 2,5 millones de años, ¿no? Eh, Llamado el padre de la prehistoria es Jacques Boucher por su obra llamado Antigüedades Célticas y Antediluvianas. ¿Por qué razón? Porque él sostenía que la presencia del hombre en la tierra era superior a la que se podía establecer leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia podemos conjeturar de que el hombre fue creado, por así decirlo, hace 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, Jacques Boucher también dio a entender de que hay formas primitivas de herramientas que nos da la idea de que la presencia humana es muy remota. Bueno, a Jacques Boucher, se le conoce como el padre de la prehistoria, ¿no? Bueno, esta es la división que se tiene hasta ahora de la prehistoria. La prehistoria se subdivide primero en dos edades, la edad de piedra, la edad de los metales, ¿no? La edad de piedra se subdivide a su vez vamos a poner acá, a ver, se subdivide a su vez, vamos a mover esto, se subdivide a su vez la edad de piedra en paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? El paleolítico es el periodo más extenso de la edad de piedra, porque abarca desde los 2,5 millones de años hasta el 10.000, ¿no? Antes de Cristo, entonces es muy extenso el paleolítico. Por eso mismo el paleolítico ha sido dividido en paleolítico inferior, medio y superior, ¿no? El mesolítico es el periodo de transición al neolítico. Bueno, la edad de los metales empezaría aproximadamente hacia el año 4000 y se subdivide en cobre, bronce y hierro, siendo su difusión dos periodos que se le llama Hallstatt y Latene, en el caso de la edad de hierro, ¿no? A ver, tenemos acá edad de piedra, se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad de los metales se subdivide en cobre, bronce y hierro. De estos tres metales, el bronce es una aleación del cobre con el estaño, ¿no? El cobre con el estaño producen bronce. Sería la primera aleación utilizada de forma masiva. Muy bien, a la edad del cobre, como también es transición, se le llama también cuprolítico, ¿no? Pero bueno, continuamos. Eh, la edad de piedra, como les dije yo hace un momento, se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Ya. Aquí el hombre es cazador y recolector. Es lo primero que debemos saber, ¿no? ¿Ya? Eh, Aquí también, no deben olvidarlo, el hombre es un nómada, ¿no? Es un nómada, emigra constantemente. Es troglodita porque habita en cavernas.
está en el periodo del Pleistoceno, es decir, al periodo anterior al Holoceno, que es en el que estamos ahora, ¿no? En el Pleistoceno, que empezó hace 2 millones de años y culminó hace más o menos 10.000 años atrás, existió una fauna distinta a la que ahora nosotros conocemos, ¿no? Que se le conoce popularmente como la megafauna, los animales enormes. Estaba el mamut lanudo, estaba el esmilodonte o diente de sable, el megatherium, perezoso gigante, gliptodonte, que era una especie de armadillo gigante, el macrauchenia, que era una especie de llama con trompita, el indricotherium, en fin, muchos animales enormes que ahora no encontramos o no existen, pero que corresponden al Pleistoceno, ¿no? Estos animales son conocidos como la megafauna. ¿Ya? Bueno, como te dije, el hombre es cazador y recolector. Ahí está, bueno, cazando con piedras, ¿no? Quitándole parte del alimento a las hienas, una imagen muy conocida. Muy bien. Y acá también tenemos, en el caso del Paleolítico Superior, una cacería de mamuts, ¿no? Lanudos, en el caso de Norteamérica, ¿no? Muy bien. Como le dije entonces, el Paleolítico. El Paleolítico se subdivide, como ya vimos anteriormente, el Paleolítico se subdivide en tres: inferior, medio y superior, ¿no? Entonces, acá estamos en el Paleolítico se subdivide en inferior, medio y superior. Muy bien. Y acá está la subdivisión. En el Paleolítico inferior, por si acaso, está el Homo habilis y el Homo erectus. Como ya te aclaré, en el Paleolítico inferior, les dije, eh, está el Homo habilis erectus, pero ojo, el Paleolítico es un periodo muy extenso, te dije, dura desde el 2,5 millones de años hasta el 10.000. Y por eso mismo hay evolución humana. En el Paleolítico inferior, por ejemplo, está el Homo habilis, está el Homo erectus. En el medio está el Neandertal y en el superior está nuestra especie conocida como Sapiens sapiens, ¿no? Muy bien, empezamos entonces con el Paleolítico inferior. Aquí surgen las hordas de cazadores, o sea, son personas que se agrupan para cazar, ¿no? Las bandas también, por supuesto, un grupo de cazadores, se unen básicamente para cazar, ¿no? Recoger alimentos, ¿no? Acá tenemos a una imagen clásica del Homo habilis. Tienen un lenguaje que no es similar al nuestro, es un lenguaje que consiste en señas y en reproducir sonidos de la naturaleza. A este tipo de lenguaje se le llama lenguaje onomatopeico. ¿Qué más? Como ya aclaramos en su momento, el Homo erectus es el que usa el fuego y aclaramos que el Homo habilis utiliza las primeras herramientas. Acá tenemos la cultura o los inicios de la cultura de piedra, también se le conoce así, ¿no? Las piedras pequeñas, los cantos rodados. Muy bien, tenemos acá el Paleolítico medio. Acá tenemos al Homo neandertal, es el primero que practica religión, lo comentamos, es el primero que entierra a sus muertos y desarrolla la idea del más allá. Tiene lenguaje articulado y produce el fuego, a diferencia de Erectus, que usaba el fuego de la naturaleza. Neandertal es capaz de producir fuego, ¿no? Acá está la idea del más allá. Ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un entierro de un Neandertal. Y bueno, la idea de que alguien cuando muere en realidad no muere, probablemente venga del sueño. Dicen que el crecimiento de la psique, el desarrollo cerebral del Neandertal permitió que él relacionara los sueños que tenía con seres queridos, o sea, soñaba con seres que eran muy apreciados, muy queridos, pero que habían muerto. Pero al morir, ellos seguían teniendo los sueños donde aparecían sus seres queridos y consideraban que no estaban muertos, sino que estaban en algún lugar y se manifestaban a través del sueño, ¿no? Muy bien, bueno, esto lo vamos a hacer más adelante. Continuamos. Eh, ¿Qué más? Tenemos aquí el Paleolítico superior. Acá tenemos al Homo sapiens, también llamado sapiens sapiens, ¿no? Bueno, acá se desarrolla el matriarcado. Por el culto a la fertilidad, la mujer domina, básicamente porque el único vínculo que existe es el vínculo uterino, es decir, importa de qué madre vienes, el padre no importa, básicamente porque se practica la poliandría, es decir, la mujer tiene varios hombres en su vida, y por supuesto no existe la monogamia.
bueno, es algo claro que frente a esta circunstancia de la naturaleza, el hombre tenía que garantizar la supervivencia de su especie, entonces se reproducía masivamente. Y esto garantizaba la sobrevivencia del grupo también. Mientras más integrantes haya en el grupo, o en este caso en una banda, más posibilidades de éxito de sobrevivir. Y por supuesto el vínculo materno se hace más fuerte, ¿no? Y además el hombre entiende que la mujer es capaz de crear vida dentro de su cuerpo, ¿no? Todo ser humano llega a través de una mujer y la diviniza, ¿no? Bueno, en estas circunstancias se da el arte mobiliar, ¿no? El culto a la fertilidad también, por supuesto, como le dije hace un momento, la mujer es divinizada, pero no solamente eso, la representan en esculturas, como vamos a ver en la famosa Venus, ¿no? La Venus, el hombre la representa en esculturas, ve a un ser llegar de una mujer y entiende que la mujer es fuente de vida. Bueno, acá tenemos muchas Venus, acá tenemos la Venus de Willendorf, que es la más conocida, la Venus de Lausel, ¿no? La Venus de Brusenpuy, tenemos la Venus de Grimaldi, ¿no? Y bueno, son esculturas que se hacen de la mujer, ¿no? Básicamente reconociendo su condición materna, ¿no? El rostro muchas veces no sale representado por una sencilla razón, como se darán cuenta, el rostro no está, porque el culto no está individualizado, es un culto a la condición materna, ¿no? Abdomen grande, prominente, grandes senos, ¿no? Condición materna, como se darán cuenta. Bueno, estas son mujeres de África, de la tribu Khoisan, donde tienen un pronunciado, bueno, una pronunciada zona posterior, ¿no? Como se darán cuenta, glúteos enormes. Bueno, esto se llama estatopigia. Acá podemos ver también que en algunas esculturas hay esto, ¿no? La estatopigia. Es una mujer de África que tiene estatopigia. Acumulación adicional de grasa. Cuando la mujer está gestando o tiene un bebé, tiene una acumulación adicional de grasa, ¿no? En zonas específicas del cuerpo para la producción de leche. Bueno, ahí está. Tenemos aquí también las pinturas rupestres, conocido como arte parietal, ¿no? Arte parietal porque se hace en las paredes de las cavernas, ¿no? Pinturas rupestres, también llamadas. Y acá tenemos, por ejemplo, escenas de cacería. Acá tenemos pinturas, ¿no? De las cuevas de Altamira. Y una cosa que aclarar, tenemos otras pinturas rupestres. Miren, como se dan cuenta, en muchas pinturas rupestres salen animales, cierta cantidad, bueno, cierta especie, mejor dicho, ¿no? En mayor número. Como se darán cuenta, acá se denota una especie de cacería selectiva, eh, una especie determinada que se va a cazar, ¿no? Acá, por ejemplo, le está cayendo una especie de una suerte de lanza, y eso sale representado en muchas pinturas rupestres. Ahora, el hombre dibujaba en las paredes de las cavernas y creía o consideraba que dibujando la especie que iba a cazar, su cacería iba a ser exitosa. Esto, por supuesto, ha sido demostrado también, por supuesto, por muchos científicos. El hombre creía que al atacar al animal dibujado, porque al dibujo lo atacaba, curiosamente, lo raspaba con sus lanzas o le ponía su mano encima, creyendo que así lo debilitaría y tendría una cacería exitosa. Entonces, es claro que las pinturas rupestres demuestran una especie de cacería selectiva, ¿no? Además, también, como ustedes notarán, hay una visión mágico-religiosa, ¿no? El hecho de considerar que dibujando y atacando estas pinturas la cacería iba a ser exitosa, entonces no da a entender de que habían ideas mágico-religiosas. Hay cacería selectiva porque sale una especie determinada de animal dibujada en gran número, a diferencia de otros animales, ¿no? Bueno, y regresamos entonces. Y ahora nos vamos al Mesolítico. A ver, vamos al Mesolítico. Ya está. En el Mesolítico se desarrolla la horticultura, que sería los inicios de la agricultura. No puede existir agricultura si es que no hay horticultura. La horticultura es la primera manifestación de agricultura incipiente, primitiva, sin técnica, sin irrigación, sin fertilización, ¿no?
Aquí, por si acaso, comienza a descubrirse el principio de la agricultura. Bueno, se le llama horticultura. Se producen las primeras domesticaciones. Los primeros animales domesticados serían el perro, bueno, el lobo, que se convierte en el perro finalmente, y la cabra, ¿no? Que antes era salvaje, ahora está domesticada. Se produce el seminomadismo, ¿no? El hombre migra a veces no. Bueno, también aclaramos que durante este periodo del Mesolítico, las herramientas se hacen más pequeñas por una sencilla razón. Se inicia el Holoceno. El Holoceno es el periodo del calentamiento, por así decirlo. Los grandes animales o la megafauna desaparece. Los animales para cazar ahora son más pequeños, ¿no? Ciervos, conejos, algunos roedores. Entonces, los animales al hacerse, bueno, los animales que quedan son más pequeños y por lo tanto las herramientas se hacen más pequeñas también, ¿no? Se le conoce como arte microlítico, cultura microlítica. Se desarrollan los clanes con éxito, unión de personas por la sangre, un vínculo sanguíneo que se desarrolla en el Mesolítico, ¿no? Acá el seminoma, te dije, a veces migra, a veces no, porque a veces tiene alimento y a veces no. En cambio, en el Neolítico, por si acaso, ya el hombre se vuelve sedentario. El antecedente de la agricultura va a ser la horticultura y el antecedente de la ganadería va a ser la domesticación. Tú no puedes criar animales si es que primero no lo domesticas o lo conoces. Por eso que la domesticación va a ser un paso previo e importante al Neolítico, ¿no? El hombre se hace sedentario y construye su primera vivienda cerca de ríos o lagos. Necesita estar cerca de fuentes o reservas de agua. Y por supuesto, todo río o lago tiene una variación en su cantidad o volumen de agua. Y esto hace entonces que construya los palafitos, que son las primeras viviendas que se construyen en el Neolítico, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de palafitos, si más no recuerdo, a ver, palafitos. Mm, los palafitos son viviendas que están en el agua, ¿ya? Los palafitos. Bueno, se produce la división social del trabajo, es decir, las clases sociales, porque ya no todos se dedican a la producción de alimentos, sino que lo que ocurre ahora es que eh, muchos no hacen lo mismo. Ahora unos se dedican a sembrar y cosechar, criar animales, se van a convertir en los campesinos, otros se dedican a proteger a la tribu, por supuesto surgen los primeros ejércitos, y surgen los sacerdotes, ¿no? La teocracia que se desarrolla también plenamente. ¿Qué más? Y esta división del trabajo hace que surjan las especializaciones como la alfarería, textilería y la arquitectura megalítica, ¿no? Acá tenemos ejemplos de arquitectura megalítica. Por ejemplo, acá tenemos a los, a ver, vamos a poner, ya, acá tenemos al menhir, que básicamente es un monolito, ¿no? En dirección a la salida del sol. Tenemos acá un dolmen, que significa mesa en el celta antiguo. Y acá tenemos un cromlech, que es la unión de varios dólmenes y menhires, ¿no? O monolitos. Sobre el dolmen se ha aclarado de que es una construcción de tipo funeraria. El menhir es astral, en dirección al sol, como te dije, a la salida del sol, ¿no? Parece que servía para indicar el tiempo también. Y el cromlech es de tipo ritual, se hacían ceremonias religiosas, era ceremonial. Pero regresando, por supuesto, al esquema que estábamos revisando, decimos que aquí surgen las clases sociales, también surge la propiedad privada, no se olviden, la propiedad privada, el sacerdote reparte los bienes o lo producido, ¿no? A personas determinadas, por ejemplo, a los militares, a los artesanos, y bueno, también ellos se quedan con el excedente productivo, ¿no? Lo que se produce de más. Entonces acá también podrían agregar que surge la propiedad privada, aquí en el Neolítico, ¿no? Muy bien, continuamos entonces y nos vamos a la edad de los metales, ¿no? Tenemos que la edad de los metales se divide en tres: cobre, bronce y hierro. Es una etapa de transición de piedra a metales, también se le llama cuprolítico, como ya aclaramos, calcolítico o eneolítico. Durante este periodo se inventa la rueda, básicamente los sumerios, ¿no? Que se están desarrollando en la zona de Mesopotamia. Se domestica el caballo, que va a ser muy importante como elemento de guerra, y por supuesto el uso del cobre se usa básicamente, o principalmente el cobre se usa en la actividad agrícola y ornamental.
¿no? El cobre inicialmente no era fundido, sino era moldeado a golpes. Ya por eso también se le llama cuprolítico, ¿no? Se siguen utilizando herramientas de piedra. En el caso del bronce, como le dije, es una aleación. Durante este periodo surgen las primeras grandes civilizaciones teocráticas, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia y China. Un elemento fundamental de estas civilizaciones es que tienen registro de información. Registran su información a través de la escritura, ¿no? En el caso de Mesopotamia, la cuneiforme, en Egipto la jeroglífica, y en la China la escritura mandarín, ¿no? Los grandes estados teocráticos, por supuesto, se desarrollan con éxito. Surgen las ciudades amuralladas, las guerras son constantes y permanentes, ¿no? ¿Qué más? Se da un gran impulso comercial. Se comienzan a desarrollar redes comerciales, por supuesto. La guerra es una forma de obtener lo que te falta, pero también el comercio, y se desarrolla con éxito durante la edad del cobre, ¿no? Bueno, ¿qué más? Me estaba olvidando. Todo este desarrollo de la civilización se da en una zona que se llama el creciente fértil, o también llamada la media luna fértil, no se olviden. Es una zona que está, a ver, vamos a buscarla aquí. Voy a poner acá, a ver, creciente fértil, para que me entiendan mejor, voy a poner acá este mapita, ¿ya? Esta es la zona del creciente fértil, a ver, para que más o menos ustedes se guíen. Si ustedes, por ejemplo, notan en esta imagen, vamos a agrandarlo, a ver, vamos a mover esto. Abrir imagen, ya, acá está. Si ustedes ven esta imagen, se darán cuenta que acá está el río Éufrates, el Tigris, ¿no? Bueno, este es el Éufrates, el que está aquí, y el Tigris el que está acá. Ahí tenemos el río Orontes, acá también está el río Jordán, y acá está el río Nilo. Esta forma que presentan estos valles es como una media luna, se le conoce como media luna fértil. Aquí surgió la agricultura y ganadería, ¿no? Y las primeras civilizaciones urbanas. Aquí, como les estaba indicando yo, se desarrollan también las llamadas ciudades, ¿no? Las ciudades surgen entre la edad del cobre y la edad del bronce, de las aldeas que se desarrollan. Las primeras aldeas, que son la agrupación de muchas casitas, para que me entiendas, como comienzan a prosperar por la agricultura y ganadería, con el tiempo se convierten en ciudades, se hacen más sofisticadas, más complejas. Entonces, a este tránsito que se da entre la edad del cobre y el bronce, donde las aldeas se convierten en ciudades, se le conoce como revolución urbana, ¿ya? Y finalmente tenemos, por supuesto, la edad del hierro. El hierro es un metal utilizado por primera vez por un pueblo llamado los hititas, hacia el año 2000. Surge el esclavismo aquí. Bueno, la propiedad privada se extiende, los seres humanos también son propiedad, los prisioneros de guerra se convierten en esclavos. Por supuesto, está relacionado al Estado militarista ya, que tiene su origen aquí en la Edad de Bronce, pero aquí se desarrolla con éxito el Estado militarista. Bueno, los militares desplazan a los sacerdotes en el mando y por supuesto surge el Estado militarista. Aquí también en la Edad del Hierro no está escrito, pero tienen que recordarlo. Lo voy a agregar después. A ver, creo que acá se puede escribir. Ya, acá también ustedes pueden agregar. A ver, vamos a ver. Aquí también ustedes pueden agregar. A ver, acá está. Por ejemplo, durante este periodo también se desarrolla, vamos a poner acá, la escritura alfabética. A ver acá. Acá se desarrolla la escritura alfabética con los fenicios. ¿Qué más? Se desarrolla también durante este periodo, se da el uso de la moneda, de monedas, y se usan los carros de guerra, esos carros tirados por caballos, ¿no? Carros de guerra. Ahí está. Entonces, en la Edad del Hierro, para que no se olviden, aquí también se desarrolla la escritura alfabética, el uso de monedas y los carros de guerra, ¿no? Bueno, por su difusión en Europa se divide en dos etapas, Hallstatt y Latene, pre-celta y celta en el caso de Suiza, ¿no? ¿Qué más? Hay pueblos que difunden el hierro. En el caso de Mesopotamia,
el hierro es traído por los hititas. En el caso de Egipto, el hierro es traído por los hicsos. A la India llega por los arios o iranios también llamados, ¿no? Que llevan el hierro a la India. Y en el caso de Europa, bueno, tenían a los celtas ya con el hierro, pero a los Balcanes es llevado por los dorios, ¿no? Uno de los tres pueblos llamados helénicos. Y bueno, definitivamente el máximo apogeo del hierro se da con Roma, que va a ser el mayor imperio esclavista, ¿no, muchachos? Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Siempre deseando éxito a ustedes y que se encuentren bien, por supuesto, ¿no? Por mi lado, me despido, esperando que siempre todo mejore. Gracias, muchachos. Mm, ya está.